¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Carly. El nuevo escenario, miren, porque estamos terminando con la mudanza, pero bien, vamos a continuar hoy con la clase de Derecho Laboral. ¿Recuerdan en la última clase hasta dónde habíamos llegado ustedes? Hasta el, vamos a ver, intermediario, sustitución patronal Intermediario y sustitución patronal. y las medidas de protección del salario. La limitación del comercio, Esa sí la vimos. uso del idioma también, yo creo que hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Ajá. Y el uso del idioma español, ¿verdad? Sí. Eso sí hasta ahí llegamos, me recuerdo yo. Ujú. Muy bien, vamos a trabajar un poquito de derecho laboral el día de hoy, entonces. En la siguiente hora vamos a trabajar penal y en la última vamos a trabajar administrativo. Muy bien. En el artículo 12 tenemos nosotros relacionado con el principio de irrenunciabilidad. Entonces, por favor, aquí al artículo 12, anótenle ahí en grande principio de irrenunciabilidad. Ujú. Y anótenle, por favor, ver 106 de la Constitución Política de la República. Y 106 de la Constitución Política de la República. Fíjense, pues, básicamente lo que establece acá es de que los trabajadores no pueden renunciar a los derechos mínimos que le otorga la ley y la Constitución. ¿Y qué pasa entonces en el caso de que un trabajador renuncie voluntariamente a esos derechos? Por ejemplo, yo voy a aceptar un trabajo y a mí me ofrecen pagarme menos del salario mínimo y yo lo acepto. ¿Qué pasa en ese caso? Bien, en ese caso lo que sucede es de que esa cláusula que establece que no, esa estipulación o esa cláusula es nula ipso iure, ¿verdad? Toda cláusula que tienda a tergiversar, a disminuir de cualquier forma los derechos que otorgan la Constitución y las leyes a los trabajadores es nula ipso iure. Ipso iure quiere decir de pleno derecho, ¿verdad? Es nula de pleno derecho. ¿Qué quiere decir? Que no se tiene que entrar a conocer pruebas, no se tiene que entrar a conocer argumentos, sino que simple y sencillamente el juez, al darse cuenta de que existe una cláusula que es contraria a los derechos mínimos que le establecen los trabajadores, esa cláusula automáticamente va a ser nula para el juez de trabajo. Entonces, de esa cuenta, si ustedes, por ejemplo, aceptan un trabajo menor al salario mínimo, pues ni modo, la relación inicia y ustedes van a pagar de esa forma. Pero ¿qué pasa cuando la relación termine? Cuando la relación termine, yo puedo pedirle al juez, yo puedo acudir con un juez de trabajo y solicitarle al juez que aparte de la indemnización por tiempo servido que me deben por haberme despedido justificadamente, en caso de que haya sido así, yo tengo derecho también a que me ajusten esos salarios mínimos. ¿Por qué? Porque esa estipulación donde establece que yo renuncio a un derecho mínimo es nula, que establece la ley, ¿verdad? Y al ser nula, entonces no tiene ninguna validez, no nace a la vida jurídica. Entonces, ¿qué es lo que surte efecto? Lo que legalmente está regulado, en este caso, el derecho mínimo, el salario mínimo, ¿verdad? Y lo mismo pasaría con todos los demás derechos, jornadas, por ejemplo, ¿qué pasa si a mí no me pagan el aguinaldo? ¿Verdad? El aguinaldo y el bono 14 son dos derechos que la ley me otorga. ¿Qué pasa si a mí no me los pagan como trabajador? Yo trabajé 5 años, entonces yo tengo derecho a pedirle al juez que ordene que se me paguen todos esos aguinaldos y todos esos
bonos 14 sin que no recibí, ¿verdad? Entonces, básicamente a esto se refiere este artículo, ¿verdad? Son nulas las estipulaciones que establecen una disminución o una tergiversación de los derechos que la Constitución y las leyes establecen a los trabajadores, ¿verdad? Eso lo tenemos en el artículo 12. Artículo 12. Son nulos ipso iure y no obligan a los contratantes todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución de la República, el presente código, sus reglamentos y demás leyes y disposiciones de trabajo y previsión social, le otorguen a los trabajadores. Muy bien. Entonces, se dan cuenta, derechos que otorgue la Constitución, el código, reglamentos o demás leyes de trabajo y previsión social. Aunque se expresen en un reglamento interior de trabajo, contrato de trabajo u otro pacto o convenio cualquiera. Miren, no importa si esa disminución está en un pacto colectivo, en un contrato individual, en un contrato colectivo, en reglamentos, en todos los casos va a ser nula ipso iure, nula de pleno derecho. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir entonces? Que no tenemos que entrar a probar absolutamente nada. Solo el hecho de que el juez verifique que existe la disminución del derecho y va a declarar nula la norma establecida. ¿Estamos bien? Y esto tiene que ver con el artículo 106 de la Constitución. ¿Se acuerdan que el 106 ya lo habíamos leído en la primera clase? El Sí. 106 es el que establece el indubio pro operario. Entonces, leamos el artículo 106, por favor, Silvia. Este también tiene el principio de renunciabilidad, solo que establecido en la Constitución. Sí, artículo 106. Irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva y en la forma en que fija la ley. Para este fin, el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva, serán nulas ipso iure y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio o en otro documento, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación o limitación de los derechos conocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley y en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos y otras disposiciones relativas al trabajo. En caso de dudas sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido más favorable de los trabajadores. Igual, se dan cuenta, prácticamente regula lo mismo que establece el Código de Trabajo, ¿verdad? Que establece que son nulas ipso iure y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo individual de trabajo, en un convenio o en otro documento, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación o limitación de los derechos reconocidos en favor de los trabajadores por la Constitución, en la ley y los tratados internacionales. Entonces, básicamente lo que está haciendo aquí la ley es refrendando lo que dice el Código de Trabajo, lo que establece el Código de Trabajo, ¿verdad? Que van a ser nulas esas disposiciones legales, ¿verdad? Que impliquen renuncia o disminución o tergiversación para los derechos que la ley le otorga a los trabajadores. Y al artículo 106 de la Constitución, por favor, ahí le anotan, ver 12 del Código de Trabajo. Oh, yo no les puse la presentación. Ahorita se las voy a compartir.
En el siguiente artículo, en el artículo 13, tenemos una protección a los trabajadores guatemaltecos. Básicamente, el Código de Trabajo lo que establece es de que los trabajadores guatemaltecos deben ocupar un 90% de los puestos de un centro de trabajo. Y a los trabajadores guatemaltecos se les debe pagar un 85% de los salarios devengados por esa empresa. ¿Qué quiere decir? Que solamente un 10% de los puestos van a poder ser ocupados por extranjeros y solo el 15% de los salarios van a ser pagados a extranjeros. Ahora, esto lo tenemos en el artículo 13. Establece, se prohíbe a los patronos emplear menos de un 90% de trabajadores guatemaltecos y pagar a estos un menos del 85% del total de salarios que en su respectiva empresa deben, salvo los que sobre el particular establezcan leyes especiales. Ahora, estas proporciones, tanto la del 90% como la del 85%, pueden variar. ¿Qué quiere decir? Que en determinados casos nosotros podríamos aumentarla. O sea que en vez de que fueran el 10% de trabajadores extranjeros, podríamos aumentarla hasta un 10%. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Eh, bajarla a bajar a 80% el número de guatemaltecos y subir al 20% el número de extranjeros. Y en el caso de los salarios, igual, se pueden variar hasta un 10%. Entonces, podríamos pagarle hasta en este caso sería el 25% de los salarios a los extranjeros y los 75% a los guatemaltecos. Estas proporciones se pueden variar en casos especiales. Establece A, cuando así lo exijan evidentes razones de protección y fomento a la economía nacional o de carencia de técnicos guatemaltecos en determinada actividad o de defensa de los trabajadores nacionales que demuestren su capacidad. Se pueden variar hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? O sea que si queremos proteger a determinados trabajadores guatemaltecos, podríamos subir hasta un 10% más y que el 100% de los trabajadores sean guatemaltecos, ¿verdad? Podríamos hacerlo también. Entonces, miren cuáles son los motivos. Por evidentes razones de protección y fomento a la economía nacional, ese es uno. Dos, por carencia de técnicos guatemaltecos en determinada actividad. Por ejemplo, yo voy a poner una empresa de fabricar chips o microchips para teléfonos celulares, pero resulta de que aquí en Guatemala no hay técnicos calificados y yo los tengo que traer de Colombia. Miren, en este caso se me permite porque no hay técnicos guatemaltecos que estén capacitados para tal efecto. Y la tercera, que era la que les decía yo, en defensa de los trabajadores nacionales que demuestren su capacidad. Les sigo leyendo. En todas estas circunstancias, el organismo ejecutivo, mediante acuerdo razonado, emitido por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, puede disminuir ambas proporciones hasta en un 10% cada una y durante un lapso de 5 años para cada empresa o aumentarlas hasta eliminar la participación de los trabajadores extranjeros. Lo que les decía, se puede disminuir un 10% hacia abajo o un 10% o hasta un 10% hacia arriba. Y si llegamos al 10% hasta arriba, entonces en ese caso disminuiríamos o más bien dicho, eliminaríamos los trabajadores extranjeros. Hasta un 10% y lo vamos a poder hacer por un lapso de 5 años. ¿Verdad? O sea que esta excepción que nos autoriza el Ministerio de Trabajo, esta va a ser por tiempo limitado, por un tiempo limitado de hasta 5 años. En caso de que dicho ministerio autorice la disminución de los expresados porcentajes, debe exigir a las empresas favorecidas que preparen técnicos guatemaltecos en el ramo de actividades de estas, dentro del plazo que al efecto se les conceda. Y B, porque les dije que habían dos casos, ¿verdad? La A era el primer caso y el B, cuando ocurran casos de inmigración autorizada y controlada por el organismo ejecutivo.
¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a traer, por ejemplo, trabajadores agrícolas o ganaderos. Supongamos de que aquí en Guatemala no hubiera suficiente gente agrícola y ganadera y nosotros tenemos que desarrollar esa actividad en determinado lugar. Les voy a poner un ejemplo. Queremos hacer desarrollo agrícola en Esquipulas, pero no hay gente que sepa de ganado allá, entonces los vamos a traer de Honduras. Pues miren, esa es inmigración controlada. El gobierno autoriza que una determinada cantidad de hondureños venga temporalmente a Guatemala a trabajar y después se regresen a su país. Es como cuando de aquí de Guatemala se van a trabajar para Canadá o para Estados Unidos. No los mojados, ¿verdad? Sino que los que se van, digamos, con esos programas que hacen para trabajadores temporales. Entonces ellos se van, trabajan una temporada allá y regresan, ¿verdad? Entonces, cuando ocurran casos de inmigración autorizada y controlada por el organismo ejecutivo o contratada por el mismo y que ingrese o haya ingresado al país para trabajar en establecimientos de desarrollo de colonias agrícolas o ganaderas, instituciones de asistencia social o de carácter cultural. De asistencia social se me ocurre a mí como cuando venían los médicos cubanos, por ejemplo, ¿verdad? Los médicos de Cuba mandaban médicos y regularmente pues aquí se les ubicaba a esos médicos en los lugares más alejados, donde los médicos guatemaltecos no querían llegar. ¿Verdad? Entonces ahí los médicos cubanos sí llegaban. Si ustedes se dieron cuenta, antes dice autorizada o contratada por el gobierno. En el caso de estos cubanos, el gobierno les paga, el gobierno de Guatemala, digo. ¿No? El gobierno de Guatemala hace un convenio con el gobierno de Cuba y el gobierno de Guatemala les paga un salario a esos cubanos que vienen aquí a Guatemala a ejercer la medicina. Lo mismo pasa con el desarrollo cultural o deportivo. Digamos, hubo un tiempo que venían maestras de ballet, de danza de Cuba también a Guatemala y a trabajar al Ministerio de Cultura de aquí. ¿Va? Ellos venían, era como un intercambio para fomentar culturalmente el desarrollo aquí en Guatemala. También estuvieron viniendo maestros cubanos, por ejemplo, de boxeo, de karate, de atletismo, de pesas, ¿verdad? Entonces, estos venían también a tratar de subir el nivel del deporte aquí en Guatemala, porque ven que en Cuba el deporte es mucho mejor que acá. Entonces, puede ser, ¿verdad? Ya sea que el gobierno los autorice o que el gobierno los contrate para desarrollar colonias agrícolas o colonias ganaderas, para desarrollar trabajos de asistencia social o cultural. Y ahí como aquí en Guatemala, como el Ministerio de Cultura y Deportes es el mismo, entonces yo diría también deportiva se puede. Y luego establece otra excepción, o cuando se trate de centroamericanos de origen. Esta excepción se recuerda porque los centroamericanos de origen son guatemaltecos de origen, ¿verdad? Digamos, si un salvadoreño, un hondureño, un nicaragüense viene y adopta la nacionalidad guatemalteco, entonces ellos se les van a tener como guatemaltecos de origen, según el 147 de la Constitución, creo que es. Casi, casi, 146. 147 les había dicho. Es el 146 de la Constitución. Entonces, ahí anótenle ver 146 de la Constitución, por favor, ahí donde establece lo de los guatemaltecos de origen. Para el cómputo de lo dicho en el párrafo primero de este artículo, se deberá hacer caso omiso de fracciones y cuando el número total de trabajadores no exceda de 5, debe exigirse la calidad de guatemalteco a 4 de ellos. O sea, si los trabajadores son 5, solo uno puede ser extranjero. Igual estamos dentro, más o menos dentro del 90%, como les decía. Lo anterior no es aplicable para directores, gerentes, jefes, ¿verdad? Etcétera. Ahí me decía un compañero de la universidad, me decía, es que en la mina, como que donde él vivía hay una mina, en la mina hay un montón de canchas, usted, un montón de gringos trabajan ahí. Yo creo que la mina es canadiense. Un montón de, no, no, rusos, creo que son rusos. En la mina hay un montón de canchas, usted, son rusos.
Y entonces no que no podían haber tantos. Entonces aquí viene la excepción, ¿verdad? Porque esta regla no aplica para los jefes, gerentes, directores, administradores. Esos sí pueden ser gringos o extranjeros, ¿verdad? Libremente. Entonces, por eso es que en esa mina rusa miraban el montón de canchas, ¿verdad? Porque todos eran los directores, superintendentes y todos que tenían puestos de jerarquía. Entonces, en este caso no les aplica esta prohibición. Y esto está en el último párrafo. No es aplicable lo dispuesto en este artículo a los gerentes, directores, administradores, superintendentes y jefes generales de las empresas. Toda simulación de sociedad y en general cualquier otro acto o contrato que tienda a violar estas disposiciones es nulo ipso iure. Además, da lugar a la aplicación de las sanciones de orden penal que corresponden. Muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos acá estas medidas para proteger a los trabajadores guatemaltecos. Entonces, básicamente la medida es de que tiene que haber el 90% de los trabajadores de una sociedad deben de ser guatemaltecos, ¿verdad? Y el 85% de los salarios tiene que ser para los guatemaltecos, salvo las excepciones que vimos hace un momento. ¿Alguna duda hasta dónde vamos? No estamos bien. Perfecto. Muy bien. En el artículo 14 tenemos nosotros reflejados los principios de imperatividad y necesariedad. Se los voy a leer así rápido. En el presente código, sus reglamentos son normas de orden público y sus disposiciones deben estar sujetas a todas las empresas de cualquier naturaleza, que sean existentes o que en lo futuro se establezcan en Guatemala. Lo mismo que todos los habitantes de la República sin distinción de sexo ni de nacionalidad, salvo las personas jurídicas de derecho público contempladas en el segundo párrafo del artículo 2. Esto se refiere a los trabajadores del Estado, ¿verdad? Igualmente deben aplicarse las disposiciones protectoras del trabajador que contiene este código al caso de nacionales que sean contratados en el país para prestar sus servicios en el extranjero, que era el caso que yo les mencionaba hace un rato de las personas que se van a trabajar a Canadá. Por ejemplo, en Canadá es el momento de la cosecha de manzanas, por decirle algo. Entonces, muchas veces no tienen trabajadores para que hagan esta cosecha. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Contratan trabajadores en otro país, los llevan temporalmente a Canadá, ellos recogen las manzanas y cuando termina la cosecha de manzanas se regresan a Guatemala. Entonces, miren, esos son los casos de inmigración controlada, que es cuando una empresa viene a contratar a trabajadores guatemaltecos para prestar el servicio en otro país. En este caso, esos trabajadores también están protegidos por la ley de Guatemala. ¿Verdad? Esos trabajadores también están protegidos por la ley de guatemaltecas, aunque les soy sincero, regularmente estos trabajadores se van a trabajar allá a Canadá o Estados Unidos porque allá superan con creces las condiciones de aquí de Guatemala, ¿verdad? Entonces ellos allá por hora de trabajo ganan 3, 4 veces más de lo que ganarían acá, ¿verdad? Y libre porque les dan su comida, les dan donde dormir, etcétera. Entonces prácticamente todo ese dinero que ellos ganan es libre y lo traen todo de regreso para Guatemala. Pero el caso es de que a ellos también se les aplica la protección de las normas laborales. Asimismo, quedan a salvo las excepciones que correspondan conforme a los principios del derecho internacional y los tratados. Prohibición de discriminación. A este artículo 14 bis, por favor, quiero que le anoten ver 137 bis, 151A y 272B. Se lo repito, se lo voy a apuntar aquí en el chat.
es el 137 bis. Luego tenemos el 151 literal A. Y luego tenemos el 272 literal B. Esos artículos que les dije que anotaran son otros artículos en los cuales se establece protección de discriminación. 14 bis. Se prohíbe la discriminación por motivos de raza, religión, credos, políticos, situación económica en los establecimientos de asistencia social, educación, cultural y diversión o de comercio que funcionen para el uso o beneficio de los trabajadores en las empresas o sitios de trabajo de propiedad particular o del Estado, o que el Estado cree para los trabajadores en general. El acceso que los trabajadores puedan tener a los establecimientos a que se refiere este artículo no puede condicionarse al monto de sus salarios ni a la importancia de los cargos que desempeñen. Entonces, esta es una prohibición de discriminación, pero si se dan cuenta, es una prohibición para los centros de recreo, de asistencia social, culturales, que creen las empresas o el Estado para el beneficio de los trabajadores. Entonces, no puede haber ningún tipo de discriminación por motivo de sexo, raza, edad, religión, afiliación política, ninguno, ¿verdad? Todos deben de ser tratados por igual. Lo mismo con los trabajadores de mayor jerarquía. ¿Verdad? Los trabajadores de mayor jerarquía, desde el gerente hasta el conserje, los tenemos que tratar igual en los centros de asistencia social de recreo que establezcan las empresas o el Estado para el desarrollo de los trabajadores. El acceso que los trabajadores puedan tener a los establecimientos a que se refiere este artículo no puede condicionarse al monto de sus salarios ni a la importancia de los cargos que desempeñen, que era lo último que los mencioné. Bien, integración de las normas de trabajo. ¿Qué es integrar una norma de trabajo? Integrar una norma de trabajo es cómo vamos a resolver un caso en concreto cuando las normas de trabajo, las normas establecidas en el Código de Trabajo y demás leyes laborales, no estipulen cómo resolver ese caso en concreto, ¿verdad? Entonces, en los casos no previstos en el código, ¿cómo los vamos a resolver? La ley nos da una serie de reglas. Primero, tenemos que resolverlos de acuerdo a los principios del derecho de trabajo. ¿Se acuerdan cuáles eran los principios del derecho de trabajo? Tutelaridad, derechos mínimos, superación de derechos mínimos, irrenunciabilidad de derechos mínimos, necesario, objetivo, es de derecho público, es hondamente democrático, eh, esencialmente conciliatorio, indubio pro operario. Eran 11, ¿verdad? 12, uno me hizo falta, ¿cuál era? Necesario, imperativo, irrealista y objetivo. Ese era el otro que me hacía falta. Entonces, lo vamos a resolver de acuerdo a esos principios, a los principios del derecho de trabajo. ¿Cuáles son? Aquellos que están regulados en el cuarto considerando, ¿se recuerdan? Cuarto y quinto considerando. Segundo, y así lo establece, miren, en principios, de acuerdo con los principios del derecho de trabajo. En segundo lugar, de acuerdo con la equidad, la costumbre o el uso locales. La equidad, esto se refiere a la igualdad. Yo les digo, si yo tengo trabajadores y yo le empiezo a dar cierto favor a ciertos trabajadores, por ejemplo, yo les doy permiso para que ellos vayan a estudiar, salgan una hora más temprano para ir a estudiar. Y le doy permiso a uno, le doy permiso al otro, le doy permiso al otro, y luego cuando el cuarto me va a pedir permiso, le digo, no, usted no le doy permiso. Entonces, miren, por equidad,
porque él tiene los mismos derechos que los otros. Si yo le he dado el derecho al otro, se lo tengo que dar a él también. Entonces, por equidad, yo estoy obligado a otorgarle el derecho. Costumbre y uso, estos se parecen. La costumbre y el uso, ambos son prácticas reiteradas que llevan las personas. O sea, son prácticas que las hacemos una y otra vez, ¿verdad? Pero la diferencia es que en la costumbre existe la certeza de que no hay obligatoriedad y sin embargo yo lo hago. Por ejemplo, a mí me renuncian los trabajadores y yo sé que no les tengo que pagar indemnización, pero yo les pago. Miren, yo acostumbro a hacerlo. Yo sé que no es obligatorio, pero yo acostumbro a hacerlo. Es una costumbre. Entonces, lo mismo. Yo le pago la indemnización a un trabajador que renunció, luego renuncia el segundo, se la pago, luego renuncia el tercero, se la pago, renuncia el cuarto, se la pago. Y cuando me renuncia el quinto trabajador, le digo, no, a usted no le pago la indemnización. Entonces, él tiene derecho a que como yo esa indemnización se la di a otros trabajadores, se la tengo que dar a él también. Y luego tenemos el uso. El uso es lo mismo, lo único que la diferencia entre el uso y la costumbre es de que en el uso no existe la certeza de la obligatoriedad. O sea, yo creo de que es obligatorio y lo hago. ¿verdad? En cambio, en la costumbre yo sabía que no era obligatorio y lo hacía. En cambio, en el uso yo creo que es obligatorio y por eso lo hago, aunque realmente no lo es. En los tres casos, tanto sea por equidad, por costumbre o por uso, en todos los casos se integran las normas de trabajo. Luego, o por último, de acuerdo con los principios y leyes del derecho civil. El derecho civil es el derecho común, ¿verdad? El código dice derecho común, pero se refiere a lo mismo, es el derecho civil. Voy a prender la luz. Muy bien. Ya no miraba nada, jóvenes. Entonces, ¿cómo se integran las normas laborales? Tres formas. Si no lo regula el código y las leyes laborales, de acuerdo a los principios del derecho de trabajo, luego de acuerdo a la equidad, la costumbre y el uso locales, y por último, de acuerdo con los principios y leyes del derecho de trabajo. Artículo 15, por favor, Silvia, porque yo creo que Tomasa todavía va de camino. No, Lija, aquí estoy. Ah, ya está. Ah, ya. Va. Entonces, si quiere, dele el número 15, por favor, ¿Puede Tomás. leer nomás? Sí, Sí, por favor, el artículo 15. los casos no previstos por este código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo, se deben resolver en primer término de acuerdo con los principios del derecho de trabajo. En segundo lugar, de acuerdo con la equidad, la costumbre o el usos locales, en armonía con dichos principios. Y por último, de acuerdo con los principios y leyes del derecho común. Muy bien. En caso de que haya conflicto entre una ley de trabajo y previsión social y otras leyes, entonces en materia laboral deben prevalecer siempre las leyes laborales. O sea que si hay un conflicto entre una ley de trabajo y una ley que no es de trabajo, en materia laboral siempre prevalece las normas de trabajo y previsión social. ¿Estamos bien? Entre las leyes de trabajo y las leyes de previsión social no hay subordinación, ¿verdad? En estas no hay jerarquía alguna. Miren artículo 16. En caso de conflicto
entre las leyes de trabajo, previsión social con las de cualquier otra índole, deben predominar las primeras. No hay preeminencia entre las leyes de previsión social y las de trabajo. Ahora, ya para terminar, lo que son las disposiciones generales del código. Artículo 17. ¿Cómo se deben interpretar las normas de trabajo? En el artículo 15 mirábamos cómo se integran las normas de trabajo. Pero ahora vamos a ver en el 17 cómo debemos interpretar las normas de trabajo. Básicamente, lo que establece es que para interpretar el código y en general todas las leyes de trabajo y previsión social, se debe tomar en cuenta fundamentalmente, miren, fundamentalmente, es el fundamento, lo más importante, lo que sostiene todo, la columna, digamos. Fundamentalmente, el interés de los trabajadores en armonía con la conveniencia social. Miren, el código lo que busca es, pues prácticamente que todos estén contentos. Tenemos que encontrar un nivel, un balance entre el interés de los trabajadores y la conveniencia social, ¿verdad? Entonces, básicamente, así es como tenemos que interpretar el código de trabajo y lo establece el mismo código, artículo 17, por favor, Silvia. Sí, artículo 17. Para los efectos de interpretar el presente código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo, se debe tomar en cuenta fundamentalmente el interés de los trabajadores en armonía con la conveniencia social. Y a este, por favor, anótenle per 10 de la ley del organismo judicial. Porque en el 10 del organismo judicial tenemos nosotros las normas generales, digamos, que tenemos que aplicar nosotros para cuando vamos a interpretar la ley. Pero en el caso de derecho laboral, pues hay una norma especial. El artículo 10 lo que establece, si no mal recuerdo, de que eh, se deben interpretar las leyes en el sentido literal de sus palabras, según lo que establezca el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Aquí lo Pero, tengo, no sé si será bueno léemelo, que por lo favor. leamos. Sí, sí, ahorita lo estaba buscando yo, léemelo, por favor. Artículo 10. Interpretación de la ley. Las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente. A, a la finalidad y al espíritu de la misma. B, a la historia fidedigna de su institución. C, a las disposiciones de las leyes sobre casos o situaciones análogas. D, al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Entonces, esta es la forma especial en que la ley establece, es la forma general, perdón, en que se deben interpretar las leyes. Pero las leyes laborales, entonces estas las vamos a interpretar de la forma que establece el artículo 17, ¿verdad? Se debe tomar en cuenta fundamentalmente el interés de los trabajadores en armonía con la conveniencia social. Muy bien. Ahora vamos a entrar a platicar nosotros sobre los contratos y pactos de trabajo. Este capítulo básicamente regula tres cosas. Regula los contratos, regula los
pactos colectivos de condiciones de trabajo y regula también el reglamento interior de trabajo. Entonces, los contratos de trabajo, estos los vamos a dividir en contrato individual de trabajo y contrato colectivo de trabajo. Contrato individual y contrato colectivo de trabajo. Vamos a platicar el día de hoy, o vamos a empezar a platicar el día de hoy, del contrato individual de trabajo. El contrato individual de trabajo lo encontramos allá en el artículo 18 del Código de Trabajo. ¿Qué es el contrato individual de trabajo? Bueno, la ley establece que contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, o sea, no importa si nosotros le ponemos contrato de trabajo, si le ponemos contrato de servicios profesionales, si le ponemos contrato temporal, no importa. Cualquiera que sea su denominación. Si reúne las 5 características que vamos a ver a continuación, es contrato de trabajo. ¿Bien? Entonces, ahorita vamos a ver 5 características. Si un contrato, no importa cómo lo denominemos, cumple esas características, es contrato de trabajo y el tribunal le va a dar calidad de contrato de trabajo. Entonces, fíjense, pues contrato individual de trabajo, sea cual fuera su denominación, es el vínculo económico jurídico. Ahí está la primera palabra clave, miren, o las primeras palabras clave. Hay un vínculo económico jurídico. ¿Qué es un vínculo? Silvia. ¿Es algo que une? Es algo que me une a otra persona. Ese vínculo, por ejemplo, puede ser un vínculo de sangre, ¿va? ¿Qué me une a mi papá o qué me une a mi mamá o a mi hermana? Pues me une el parentesco de sangre, ese es el vínculo que tenemos. ¿Qué me une a mi esposa? A mi esposa me une otro tipo de vínculo, ese se llama afinidad. Este nace con el matrimonio. Cuando ellos nos casamos, entonces nace ese vínculo, miren, que se llama parentesco por afinidad. Y no me une solo a mí, me une a mí y a mi familia con mi esposa y la familia de mi esposa. ¿Se dan cuenta? Es un vínculo. Este también es un vínculo. Es algo que une al trabajador y al patrón. Solo que este no es un matrimonio, ni es sangre, por ejemplo, sino que el vínculo es económico jurídico. Económico, ¿por qué? Porque va a haber un beneficio económico para ambos. Yo voy a trabajar para mi patrono y mi patrono del trabajo que yo haga para él va a sacar una ganancia. Pero a cambio, mi patrono me va a pagar a mí un salario por ejecutar el trabajo que le permite a él hacer dinero. Los dos ganamos, miren, yo gano un salario, él gana utilidades en su empresa, ¿verdad? Ah, le estás haciendo dinero al patrono, lo estás haciendo rico. ¿Y qué? O sea, él está arriesgando su capital, ¿entienden? Es justo que él gane dinero por arriesgar su capital en un negocio. Y es justo que le pague al trabajador lo que debe también, ¿verdad? Entonces, es un vínculo económico. Ya vimos por qué es económico y por qué es jurídico. Porque es un contrato, ¿verdad? Es un contrato basado en las normas establecidas en el Código de Trabajo y en la Constitución Política de la República. Entonces, por eso es que es un vínculo económico jurídico, ¿verdad? Porque ese vínculo está regulado por la ley. Entonces, mediante el cual una persona denominada trabajador, ya vimos que es un trabajador, se obliga a prestar a otra denominada patrono. Aquí viene la segunda característica, miren. Sus servicios personales o ejecutarle una obra personalmente. Resumamos los servicios personales. ¿Qué quiere decir? Si alguien me contrata a mí para realizar un trabajo, yo se lo tengo que realizar. Yo voy y hago el trabajo, literalmente. Imagínense, me contratan a mí
y yo mando a un mi primo que no sabe nada del trabajo que tiene que hacer. No lo va a hacer bien. ¿Está bien? Entonces, la idea es de que el trabajador preste sus servicios de forma personal. Si a él lo contrataron, él tiene que prestar sus servicios. ¿Estamos bien? Entonces, miren, Sí. primera característica, vínculo económico jurídico. Segunda característica, sus servicios personales. El trabajador le presta al patrono servicios personales. Tercera característica, bajo la dependencia continuada del patrón. ¿A qué se refiere esto? Cuando yo realizo mi trabajo, ¿cómo o con qué lo realizo? Supongamos, yo trabajo en un taller. ¿De quién son las instalaciones en las que yo trabajo? ¿De quién es la máquina que sirve para subir los carros y poder trabajar? ¿De quién son las herramientas? ¿De quién es el uniforme que a mí me dan? Todo es del patrono, miren. Yo dependo del patrono para poder realizar el trabajo. Lo mismo, yo trabajo en una oficina. La computadora que yo utilizo me la da el patrono. El papel que yo utilizo me lo da el patrono. Las grapas, el grapador, el sacabocados, los folders. Todo me lo proporciona el patrono. La fotocopiadora. Entonces, miren, yo dependo del patrono para poder realizar el trabajo. Les voy a poner un ejemplo. A mí me contratan de conserje. Entonces, mi trabajo es ir y limpiar las oficinas de mi patrón. Mi patrono me da las cubetas, me da el trapeador, me da la aspiradora, me da las esponjas, el jabón, etcétera. Miren, él me da todos los insumos que yo necesito para trabajar. Yo dependo de él. Ahora imagínense, viene el mismo patrono y en vez de contratarme a mí, contrata a Clickmaster, una empresa. ¿Y para qué los contrata? Para que llegue a limpiar las oficinas. Y es más, para que lleguen periódicamente a limpiarlas, que lleguen 3 veces a la semana a limpiar. Pero fíjese pues, Clickmaster manda a sus trabajadores uniformados de Clickmaster, con cubetas, trapeadores, escobas, esponjas, jabón, agua, etcétera, que todo es propiedad de Clickmaster. Clickmaster se lo da a los trabajadores, no se los da el dueño de la oficina. Entonces ahí los que limpian la oficina no son trabajadores del dueño de la oficina, son trabajadores de Clickmaster. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque de él dependen. Ellos no dependen del dueño de la oficina para poder realizar el trabajo. Todo el equipo que llevan es de Clickmaster. ¿Estamos bien? Entonces, miren, dependencia continuada. Quiere decir que yo dependo del patrono para poder realizar mi trabajo. Lo hago con el equipo de él y con los recursos de él. Cuarta característica. Dirección inmediata o delegada. Dirección, esto implica dar órdenes, dar instrucciones. Mire usted tiene que hacer este trabajo y lo tiene que hacer de esta forma. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ustedes van a recibir una dirección del patrón. El patrón les va a dar instrucciones, les va a dar órdenes. Esto lo puede hacer directamente el patrono, dirección inmediata, esto quiere decir cuando lo hace el propio patrono, o puede ser una dirección delegada. El patrono la encarga en otro trabajador, por un supervisor, o es más, la puede delegar en el propio trabajador. ¿Ah? Yo contrato a una persona para que me haga programas de computación, porque yo no sé nada de programas de computación. Y si yo no sé nada de programas de computación, ¿cómo lo voy a supervisar? Entonces, miren, el patrono no lo puede supervisar. ¿Qué es lo más correcto? Que yo contrate a alguien que sepa de programas para que lo supervise. O que le delegue a él su propia supervisión. Él sabe lo que hace. ¿Estamos bien? Entonces, miren, dirección inmediata o delegada. Y por último, la quinta, a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. Retribución de cualquier clase o forma. Aquí le pueden llamar salario, le pueden llamar sueldo, le pueden llamar emolumento, no importa. Esa retribución, eso que le da
el patrono al trabajador por ejecutarle el trabajo, esa retribución es una característica del contrato. Entonces, ¿qué es el contrato de trabajo? Miren, sea cual fuera su denominación, es el vínculo económico jurídico mediante el cual una persona denominada trabajador se obliga a prestar a otra denominada patrono sus servicios personales o a ejecutarle una obra personalmente bajo la dependencia continuada y la dirección inmediata o delegada del patrono a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. ¿Estamos bien? Si reúne esas 5 características, es contrato de trabajo, ¿verdad? Es contrato de trabajo, y aunque nosotros lo nominemos como contrato de servicios profesionales o bajo cualquier otra denominación, se va a entender ante el tribunal que es un juzgado de trabajo. Porque aquí entendemos, ¿verdad? Que yo voy a trabajar y me hacen un contrato de servicios profesionales, me simulan, digamos, mi contrato de trabajo y le dan la apariencia de otro, contrato de servicios profesionales, yo tengo que presentar mi factura, etcétera. Con eso, miren, no tengo derecho a vacaciones, no tengo derecho a aguinaldo, no tengo derecho a bono 14, no tengo derecho a bonificación incentivo. Entonces, yo lo acepto por necesidad, pero cuando el contrato termina, yo puedo ir al juzgado de trabajo y reclamar esos derechos que no me pagaron. ¿Se acuerdan? Son nulos ipso iure los contratos, actos o estipulaciones que impliquen disminución, tergiversación o renuncia a los derechos que la Constitución le da, la Constitución y la ley le da a los trabajadores. Entonces, en este caso, si se reúnen las características del contrato de trabajo, aunque le demos otra forma, eso no es válido, ¿verdad? Lo que va a valer es de que el contrato de trabajo va a surtir efecto, ¿verdad? Uno de los efectos de la simulación relativa, que es la en la que nos encontramos en este caso, es de que surte efectos el contrato encubierto. Entonces, ¿cuál es el contrato encubierto aquí? El contrato de trabajo. Entonces, ese va a ser el contrato que va a surtir todos sus efectos. ¿Alguna duda con lo que es el contrato de trabajo, joven? No, Silvia, leamos por favor el artículo 18. Artículo 18. Contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, es el vínculo económico jurídico mediante el que una persona, trabajador, queda obligada a prestar a otra, patrono, sus servicios personales, a ejecutarle una obra personalmente bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada de esta última, a cambio de una retribución de cualquier clase o de forma. En el caso de los gerentes, directores, administradores, superintendentes, jefes generales de empresa, técnicos y demás trabajadores de categoría análoga a las enumeradas, dicha delegación puede incluso recaer en el propio trabajador. Paremos. Las, Entonces, ajá, mira, dicha delegación, que es a lo que se refiere a la dirección inmediata o delegada, esa delegación puede recaer en un administrador, en un gerente, en un jefe, en un superintendente e incluso en el propio trabajador, ¿verdad? Que era lo que les decía, cuando el trabajador es muy especializado y nadie lo puede supervisar porque nadie sabe cómo es que él hace su trabajo, entonces esa dirección puede delegársele a él mismo, ¿verdad? ajá. Eso es lo que establece esta última parte del que leímos en este artículo. Luego el siguiente párrafo establece lo relativo a la exclusividad. La exclusividad no es propiamente una característica del derecho de trabajo, ¿verdad? Solamente cuando así se ha establecido en el contrato, así se ha establecido expresamente en el convenio, entonces yo voy a tener exclusividad. Y esa exclusividad lo que implica es de que yo no puedo realizar el mismo trabajo para otra empresa análoga, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo me dedico aquí en una empresa a hacer llantas, por ejemplo, yo no puedo venir e ir a trabajar para otra empresa
de hacer llantas. ¿Verdad? Esto si fuera el caso de la... Perdón. Buenas tardes. Entonces, la exclusividad solamente si fue pactada expresamente y si hay incompatibilidad entre lo que yo voy a realizar para las dos empresas, va a ser una característica del derecho de trabajo. Si no, no se puede exigir. Miren, se los voy a leer yo. La exclusividad para la prestación de los servicios o ejecución de una obra no es característica esencial de los contratos de trabajo. O sea, la regla general es que no es una característica esencial de los contratos de trabajo. ¿Cuándo sí? Miren, salvo el caso de incompatibilidad entre dos o más relaciones laborales y solo puede exigirse cuando así se haya convenido expresamente en el acto de la celebración del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Si yo no pacté la exclusividad, yo podría trabajar en el día para una empresa y en la tarde, noche para la otra, haciendo lo mismo. ¿Verdad? Porque la exclusividad solamente cuando lo pactamos es característica esencial de un contrato de trabajo. Si no lo pactamos expresamente, entonces no se presume. En el último párrafo, la circunstancia de que el contrato de trabajo se ajustare en un mismo documento con otro contrato de índole diferente o en congruencia con otro u otros, no le hace perder su naturaleza y por lo tanto a la respectiva relación le son aplicables las disposiciones de este código. ¿Qué es lo que establece? Si fuera el caso en que yo le voy a dar a un trabajador, vamos a hacer un documento, digamos, pero en el documento va a haber una parte que se refiere a contratos de servicios profesionales y va a haber otra parte que se refiere a contratos laborales. Esto es bien poco común, ¿va, jóvenes? Pero sí pasar. Entonces la ley establece que el trabajador no pierde o no se le disminuye en nada sus derechos. Estamos bien, sus derechos laborales. ¿Alguna duda con lo que es el contrato individual de trabajo hasta dónde vamos? No. Entonces, si no hay duda con el contrato, vamos a platicar de la relación de trabajo, de la relación laboral. ¿Se acuerdan que cuando nosotros vimos la definición de contrato de trabajo, de la definición de derecho de trabajo, decíamos de que es una rama del derecho público por medio de la cual se estudian el conjunto de normas, principios y doctrinas que regulan los derechos y obligaciones de patronos y trabajadores y las relaciones que existen entre el patrono y el trabajador con ocasión del trabajo. Ese con ocasión del trabajo puede ser en virtud de un contrato o puede ser en virtud de una relación de trabajo. ¿Va? Que eso lo tenemos mejor reflejado aquí en el artículo 2. Patrono es la persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o de una relación de trabajo. Ya quedó claro que es un contrato. Ahora, ¿qué es una relación de trabajo? Bien, la relación de trabajo es el hecho mismo de la prestación del trabajo, ¿verdad? Yo voy a una empresa, me entrevisto, me dicen qué es lo que hay que hacer, yo le digo, mire, si me interesa, y me dice, va, perfecto, y se puede quedar trabajando de una vez, claro, le digo yo, y me pongo a trabajar. Miren, y nunca firmé mi contrato. ¿Esto disminuye de alguna forma mis derechos? No. No, no. Porque fíjense, pues vamos a ver ahorita que el hecho mismo de la prestación de servicios o de la ejecución de la obra, esto es la relación de trabajo. Y la relación de trabajo hace que se perfeccione el contrato individual de trabajo, aunque no exista. ¿Verdad?
Entonces, el contrato individual de trabajo se perfecciona y existe solo con que inicie la relación laboral. Y ahorita vamos a ver las reglas. ¿A quién le corresponde tener el contrato? ¿A quién le corresponde hacer el contrato? ¿Quién tiene esa obligación? ¿Y qué pasa si no lo hace? ¿Ah? Les adelanto, es obligación del patrono hacer el contrato y presentarlo y exhibirlo cuando la autoridad se lo solicite. Y si no lo hace, entonces todo lo dicho por el trabajador se tiene por cierto, porque la única forma de probar el texto del contrato es con el propio contrato. ¿Estamos bien? Entonces, aquí viene la importancia de la relación del trabajo para el trabajador. Si yo inicio mi relación de trabajo, para la ley es como que si yo tuviera un contrato de trabajo, ¿verdad? Para la ley existe y está perfecto ese contrato de trabajo. Y es obligación del patrono presentarlo. Y si no lo presenta, su problema. Y él se atiene a las responsabilidades legales. Entonces, por eso les digo yo que es muy delicado esto de tener trabajadores muchas veces. Y lo mejor para el patrono es hacerle contrato a sus trabajadores, ¿verdad? Al final, yo he tenido muchos clientes que me dicen, me llaman, mire, fíjese que me demandó un trabajador. Ah, perfecto. Mire, vamos a ver qué pruebas tiene para poder litigar en el proceso. ¿Dónde está el contrato de trabajo? No tengo. Mire, tiene sus planillas de salarios, sus libros de salarios. No, no tengo. Ah, pero le paga en cheques, por lo menos tiene. No, no tengo, le paga en efectivo. Miren, no tiene contrato, no tiene cheques, no tiene nada, no tenemos pruebas. ¿Qué estamos a merced del trabajador? ¿Qué pasa? Si el trabajador dice yo ganaba 15,000 quetzales, cuando él realmente ganaba 5,000, para mí sería fácil probarlo con el contrato, ¿no, señor juez? Mire, aquí está el contrato. Y aquí dice, mire, ganaba 5,000 quetzales. Y mire, además le traigo los libros de salarios y los libros del IX, las planillas del IX. Y entonces, mire, si se da cuenta, todo coincide tanto en las planillas del IX, en los libros de salarios, como en el contrato están los 5,000 quetzales. Entonces, ¿cuánto ganaba él? 5,000 quetzales. En base a eso le van a hacer su indemnización. Pero ¿qué pasa si yo no logro probar cuánto ganaba? El juez va a tomar por cierto lo que el trabajador diga. Entonces, esa es la importancia de la relación de trabajo. Miren, que al haber relación de trabajo, se entiende que existe. Para la ley presume que existe contrato de trabajo y que este está válido. Delicado. Artículo 19, por favor, Tomás. Artículo 19. Para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los servicios o de la ejecución de la obra en las condiciones que determina el artículo precedente. Siempre que se celebre un contrato individual de trabajo y alguna de las partes incumpla sus términos antes de que inicie la relación de trabajo, el caso se debe resolver de acuerdo con los principios civiles que obliga al que ha incumplido a pagar los daños y perjuicios que haya causado a la otra parte, pero el juicio respectivo es de competencia de tribunales de trabajo y previsión social, los que deben aplicar sus propios procedimientos. Los procedimientos de trabajo y previsión social. ¿Y cuál es el procedimiento? El juicio en laboral, el juicio ordinario. Entonces tendría que ser un juicio ordinario laboral. Esta materia de daños y perjuicios normalmente en civil se conoce en el juicio ordinario civil. Pero aquí establece que tenemos que utilizar las reglas del derecho civil para los daños y perjuicios, pero lo debe conocer el juzgado de trabajo con los procedimientos del juzgado de trabajo. El juicio ordinario laboral. Bien, lo que establece este artículo, fíjense, pues es que siempre que una de las partes incumple antes de que inicie la prestación de servicios. Les explico qué es lo que pasa acá. Fíjense pues. Imagínense, Tomasa trabaja en un bufete de abogados. Y ahora yo le digo, mire Tomasa, yo quiero que se venga a trabajar conmigo a mi bufete de abogados, porque usted tiene mucha experiencia.
Y entonces ella me dice, pero mire, fíjese que yo tengo que dar mi preaviso un mes aquí para renunciar en el trabajo. Pero no se preocupe, de su preaviso le damos el contrato de una vez para que usted empiece a prestar sus servicios dentro de un mes. ¿Ya vieron? Celebramos el contrato de trabajo hoy, pero para que Tomás empiece a prestar sus servicios dentro de un mes. Luego sucede que empieza a pasar ese mes y cuando llega el día en que Tomasa va a llegar a trabajar, yo la llamo y le digo, mire Tomasa, discúlpeme, pero fíjese que ya no le voy a poder dar el trabajo. Y ahora me dice Tomasa, pero si yo ya renuncié a mi trabajo para irme a trabajar con usted, ¿ustedes creen que yo le estaría causando algún daño o algún perjuicio a Tomasa? Claro, porque yo la contraté y ella renunció a su trabajo y ahora ya no le voy a dar el trabajo. Claro que le estoy causando un daño y le estoy causando un perjuicio. Entonces miren, como aquí en este caso el que incumplió fue el patrono. Como yo incumplí el contrato antes de que empezara la prestación del servicio, entonces yo estoy obligado a pagarle a Tomasa daños y perjuicios. ¿Estamos bien? Sí. La salida la tenemos en el siguiente párrafo. Entonces les vuelvo a leer este segundo párrafo. Siempre que se celebre un contrato individual de trabajo y alguna de las partes incumpla sus términos antes de que inicie la relación de trabajo, el caso se debe resolver de acuerdo con los principios civiles que obligan al que ha incumplido a pagar los daños y perjuicios que haya causado a la otra parte. Pero el juicio respectivo es competencia de los tribunales de trabajo y previsión social, los que deben aplicar sus propios procedimientos. Entonces, ¿qué tendría que hacer aquí Tomasa? Demandarme a mí y exigirme los daños y perjuicios que yo le causé. Solo que no me lo va a pedir en los procesos civiles ante los juzgados civiles, sino que va a ser en los procesos laborales ante los juzgados de trabajo. ¿Cuál es la salida, jóvenes? Como nosotros también vamos a asesorar patronos, ¿verdad? ¿Cuál es la salida? ¿Qué pasa si yo hago un contrato para que me lo empiecen a prestar los servicios más adelante y yo me quiero librar de cualquier responsabilidad? Entonces yo, el patrono, autorizo que el contrato surta sus efectos desde el día de hoy. En consecuencia, yo le tengo que empezar a pagar su salario a Tomasa desde hoy. ¿Ah? Desde hoy, porque desde hoy está surtiendo efectos. Pero ¿qué pasa si dentro de un mes ya no la puedo contratar? Yo le digo, Tomasa, muchas gracias, ya no la voy a poder contratar. ¿Se acuerdan de que el contrato empezó a prestar servicios a contar desde el día en que se firmó? Entonces ella tiene un mes trabajando para mí. Todavía está en el periodo de prueba. Yo la puedo despedir sin ninguna responsabilidad de mi parte. ¿Ah? Esa vendría a ser la salida para el patrono y lo tenemos en el siguiente párrafo. Toda prestación de servicios o ejecución de obra que se ejecute conforme a las características que especifica el artículo precedente debe regirse necesariamente a sus diversas fases y consecuencias por las leyes y principios jurídicos relativos al trabajo. Y ahora lo que les decía. Es entendido que el patrono puede consentir que las leyes y principios de trabajo se apliquen desde la celebración del contrato individual de trabajo, aunque no se haya iniciado la relación de trabajo. ¿Verdad? Entonces, en este caso, pues, ya no va a haber que pagar, porque ya surtió sus efectos la relación. Como les digo, si yo despido a alguien en el primer mes, está dentro del periodo de prueba. ¿Alguna duda con la relación de trabajo? No. Efectos del contrato individual de trabajo. Este artículo, por favor, pónganle mucha atención. Este es muy especial.
Lo normal con los contratos es de que a mí los contratos me obligan a cumplir lo establecido en el contrato, ¿verdad? Todos los contratos, por ejemplo, si yo hago un contrato de arrendamiento, yo estoy obligado a pagar la renta, ¿verdad? Ya lo que yo me comprometí en el contrato. Si yo me comprometía que no vivieran más de 3 personas en la casa, pues no pueden vivir más de 3 personas. Si yo me comprometía que no iba a tener mascotas, no puedo tener mascotas. Bien, yo tengo que cumplir lo que establece el contrato. Y eso es así con todos los contratos. Pero en el contrato de trabajo, además de tener que cumplir lo que está establecido en el propio contrato, yo tengo más obligaciones, me nacen más obligaciones del contrato de trabajo. Y fíjense, pues básicamente yo estoy obligado a cumplir lo que establece el contrato de trabajo. Estoy obligado a la observancia y al cumplimiento de todos los derechos y obligaciones determinados en el Código de Trabajo, convenios internacionales en materia de trabajo ratificados por Guatemala y también a las consecuencias que deriven del propio contrato según, a ver si les suenan estas palabras, la buena fe, la equidad, el uso y las costumbres locales o la ley. ¿Se acuerdan lo que les decía yo hace un rato? Si yo a mi trabajador al que no estoy obligado a pagar la indemnización, le pago indemnización y luego lo vuelvo a hacer con un segundo trabajador y lo vuelvo a hacer con un tercero y con un cuarto, cuando llegue el quinto, yo le voy a tener que pagar su indemnización a él también, aunque él renuncie. ¿Por qué? Porque se la pagué a los demás. Entonces, de acuerdo a la buena fe, a la equidad, al uso y las costumbres, él tiene derecho a esos trabajadores. Entonces, se dan cuenta, el contrato de trabajo no solo crea los derechos establecidos en el mismo, sino que aparte me da todos los derechos establecidos en la Constitución y en las leyes y convenios internacionales, aunque el convenio de trabajo, no, aunque el contrato de trabajo no lo haya pactado, y también a todas las consecuencias que deriven del propio contrato según la buena fe, la equidad, la costumbre, el uso y también la ley. ¿Estamos bien? Los efectos del contrato de trabajo. Artículo 20, por favor, Silvia. Artículo 20. El contrato individual de trabajo obliga no solo a que se le no solo a lo que se establece en él, sino a la observancia de las obligaciones y derechos de este código o los convenios internacionales ratificados por Guatemala determinen para las partes de la relación laboral, siempre respecto a estos últimos, cuando consignen beneficios superiores para los trabajadores que los que este código crea. Y B, a las consecuencias que del propio contrato se deriven según la buena fe, la equidad, el uso y costumbres locales o la ley. Paremos ahí. Vaya. Ajá. Entonces, miren, aquí está hablando de los efectos del contrato. Entonces, esos son los efectos del contrato. En la segunda parte, nos empieza a hablar de otra cosa. Nos va a empezar a hablar de, las leyes no hablan, va, jóvenes, es una forma de decir. Nos va a empezar a regular sobre las condiciones de trabajo. Lo primero que regula es que las condiciones de trabajo no se pueden alterar sustancialmente desfavorablemente al trabajador o en perjuicio del trabajador. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo venir y bajarle el sueldo a mis trabajadores. Yo no puedo venir y aumentarles la jornada de trabajo a mis trabajadores. ¿Verdad? Yo no puedo alterar las condiciones de trabajo. Ahorita vamos a ver cuáles son esas condiciones de trabajo. Ahora bien, ¿cuándo yo sí puedo alterar en perjuicio de los trabajadores las condiciones de trabajo? Porque alterarlas en beneficio sí se puede. ¿Va? Yo le digo a Tomasa, mire Tomasa, le voy a subir el sueldo. Usted ganaba 5,000 quetzales, ahora le voy a pagar 8,000 quetzales. ¿Ustedes creen que ella va a estar molesta por eso? No, va a estar contenta. Lo que no puedo yo es disminuirte en perjuicio del trabajador. Ahora, ¿cuándo sí lo puedo hacer? Bueno, primero, cuando hay acuerdo de las partes.
Pero la irrenunciabilidad es un caso especial. ¿Qué sucede, por ejemplo, si la economía de la empresa está mal? La empresa está mal. Estamos teniendo una crisis. No nos alcanza para pagarle a los trabajadores. Esto que les voy a explicar ahorita, jóvenes, es entendido sobre los salarios o derechos que superen a los derechos mínimos. En ese caso los podemos disminuir de la forma que vamos a ver ahorita. Ahora, a los que están en el mínimo, esos no los podemos disminuir. ¿Va? Eso su tope mínimo es el salario mínimo, pues su nombre lo indica. Entonces, yo tengo un trabajador que gana 10,000 quetzales. Tengo trabajadores que ganan 10,000 quetzales. Y yo les digo, miren muchachos, la empresa está mal. Y yo tengo solo dos opciones. O les reduzco el salario a ustedes 50%, aún van a quedar ganando más del mínimo, mínimo. O los tengo que despedir a todos y cerrar la empresa. Entonces vienen los trabajadores y me dicen, no, mire, usted nos ha apoyado, nosotros lo vamos a apoyar a usted. Rebájenos el sueldo. Entonces miren ahí, porque lo justifica la situación económica de la empresa, yo me puedo poner de acuerdo con los trabajadores para disminuir esos derechos. Ahí variar las condiciones. O pongamos otra. Mis trabajadores normalmente, ellos trabajan 8 horas diarias, trabajan 6 horas diarias, porque así es el contrato. Yo les dije, miren muchachos, les voy a pagar la jornada completa, pero solo van a trabajar 6 horas diarias. Y es más, solo van a trabajar de lunes a jueves. Pero ¿qué pasa? Yo necesito que la empresa por una situación económica produzca más y les digo, miren muchachos, ahora yo me quiero poner de acuerdo con ustedes para que en vez de trabajar las 6, vengan a trabajar las 8 horas. Miren, ahí también les estamos disminuyendo, les estamos alterando las condiciones de trabajo en su perjuicio. Pero sí, aquí sí nos podemos poner de acuerdo porque la situación económica de la empresa así lo necesita. Entonces, si nosotros no hacemos eso, puede ser que la empresa quiebre y todos los trabajadores se queden sin trabajo. Y como la empresa quebró, lo más seguro es que ni les van a pagar las indemnizaciones. ¿Ah? Entonces, es difícil, ¿verdad, jóvenes? Es una situación bien difícil, pero que se puede dar. Y la otra opción es que por la misma razón, por la situación económica de la empresa, a mí me autoriza el Ministerio de Trabajo para hacer. Yo le pido autorización al Ministerio de Trabajo. Miren, señores del Ministerio de Trabajo, la situación de la empresa está muy mal. Ya me traté de poner de acuerdo con los trabajadores, pero no quieren. Entonces yo quiero que ustedes me autoricen para bajarles el sueldo. Y el Ministerio de Trabajo me lo puede autorizar. Eso de la alteración lo tenemos en el artículo 20 en el tercer párrafo, después del literal B, donde se quedó Silvia, se los voy a leer yo. Las condiciones de trabajo que rijan un contrato o relación laboral no pueden alterarse fundamental o permanentemente, salvo que haya acuerdo expreso entre las partes o que así lo autorice el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, cuando lo justifique plenamente la situación económica de la empresa. Dicha prohibición debe entenderse únicamente en cuanto a las relaciones de trabajo que, en todo o en parte, tengan condiciones superiores al mínimo de protección que este código otorga para los trabajadores. O sea que yo puedo realizar esa disminución, pero únicamente a los trabajadores que ganen más del mínimo o que estén sobre los derechos mínimos. Si están en el derecho mínimo, están a ese margen, no lo puedo bajar. ¿Estamos bien? Ahora, en el siguiente párrafo, ahí nos explica cuáles son las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo básicamente son 5. Materia u objeto, forma o modo, tiempo de realización, lugar de ejecución y las retribuciones a las que está obligado el patrón. 5. Vamos por partes.
Aquí se las tengo en la pantalla. Miren, primero, materia u objeto. ¿A qué se refiere la materia u objeto, Silvia? Eh, la materia objeto sería lo que se va a tratar el contrato o la Es, relación. es lo que va a hacer el trabajador, es lo que tiene que hacer el trabajador, ¿va? ¿De qué se va a Ajá. tratar el contrato? ¿De qué va a trabajar? Mire, usted va a ser conserje. Mire, usted va a ser albañil. Mire, usted va a ser mecánico. Mire, usted va a hacer lo que lo vaya a tener. Y le va a tocar hacer esto. Miren, se va a agarrar los ladrillos y los va a poner cemento, los va a empezar a hacer la pared. Se le explica su trabajo. ¿Ah? Materia o objeto. Es lo que él tiene que hacer. Ahora, la forma o modo es cómo lo debe de hacer. En aquella era, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ahora es cómo lo va a hacer. Miren, usted va a hacer el trabajo, pero no lo va a hacer como usted quiere, sino que lo va a hacer de esta y esta forma. Forma o modo del desempeño. Tercera, tenemos el tiempo de su realización. Esto tiene que ver con la jornada de trabajo, el horario de trabajo. ¿A qué hora entro y a qué hora salgo? Mire, usted va a tener una jornada ordinaria diurna, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. O de 8 de la mañana a 4 de la tarde. O de 9 de la mañana a 5 de la tarde. No importa. ¿Ah? A eso se refiere el tiempo de la realización, el tiempo que yo voy a tener que invertir en hacer ese trabajo. El tiempo que yo voy a estar al servicio de mi patrón. La siguiente es el lugar de ejecución en donde voy a realizar yo el trabajo. Lo voy a realizar en la empresa de mi patrono, en la casa de mi patrono, o probablemente yo voy a tener que realizar el trabajo en otro lado. Yo tengo mi familiar que tiene una empresa que él se dedica a hacer instalaciones y mantenimiento a torres de telecomunicaciones. Entonces los trabajadores de él a veces están en la oficina ahí en la zona 13, pero a veces anda un grupo en Huehue. No le llaman grupo, le llaman cuadrillas. Anda una cuadrilla en Huehue, otra cuadrilla en Izabal, otra cuadrilla en Escuintla, otra cuadrilla en Petén, ¿verdad? Haciendo los trabajos. Entonces, miren, pero eso tiene que establecerse. Eso es una condición de trabajo también. Miren, el lugar de ejecución del trabajo. Y por último, las retribuciones a las que está obligado el patrón. Si se dan cuenta, no dice el salario. Dice las retribuciones a las que está obligado el patrono, porque el patrono no solo está obligado al salario. Salario, bonificación, incentivo, tiene que pagar las vacaciones, o sea, porque las vacaciones son pagadas, ¿verdad? O sea, yo me voy a descansar, pero esos días que descanso me los pagan. Bono 14, que es la bonificación anual para trabajadores del sector privado y sector público. El aguinaldo, ¿verdad? Y de ahí, por ejemplo, pueden venir otras bonificaciones. Por ejemplo, en algunas empresas que hay un bono del pescado para Semana Santa, que hay bonos de productividad, bonos de puntualidad. A una mi tía trabajaba en un call center y le daban un bono solo por llegar a trabajar a tiempo a ustedes. Yo le decía, tía, ¿en serio le pagan extra por llegar a tiempo? Sí, me decía. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Me decía, ¿qué? Que hay patojos, me dice, porque mi tía ya es grande, ¿eh? Hay patojos, mis compañeritos, que se lo pierden, ¿no? Se pierden su bono porque llegan tarde. Yo les digo, mucha, pero si lo único que tienen que hacer es venir a la hora. ¿Ah? Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, puede ser que aparte del salario, a mí me den otras retribuciones. ¿Va? Hay muchos patronos que tienen excelentes retribuciones, ¿va, jóvenes? Yo les digo, la mayoría de empresas gringas, entiéndase, por ejemplo, Texaco, Duke Energy, todas esas empresas gringas generadoras de electricidad, minas, todo eso, regularmente pagan muy bien. Superan por mucho las condiciones mínimas de Guatemala, ¿verdad? Empresas guatemaltecas que pagan muy bien también, por ejemplo, la cervecería, la Pepsi. Entonces platiquen con un trabajador de la cervecería
Pregúntenle si está contento trabajando en la cervecería, a ver qué les dice. Regularmente le dicen a unos sí, y tienen puesta la camiseta. ¿Ah? No se toman una cerveza que no sea gallo. ¿Ah? Igual los de la Pepsi no toman coca, aunque la coca sea más rica. Pero se ponen la camiseta, ¿verdad, jóvenes? ¿Pero por qué se ponen la camiseta? Porque el patrono los trata bien, el patrono les da retribuciones más allá de las establecidas en la ley, ¿verdad? Incluso en el caso de la cervecería, platicábamos con mi esposa hace unos días, eh, ellos le tienen a sus trabajadores un colegio que se llama Castillo Córdoba. Y si ustedes ven el ranking de Sí. los 20 mejores colegios que saca el Ministerio de Educación todos los años, siempre el Castillo Córdoba está más o menos a la mitad de la tabla. O sea, el Castillo Córdoba, que es un colegio que la cervecería le da a sus trabajadores, creo que no es gratis, creo que se los descuentan del salario, pero es una cosa módica en comparación con otros colegios del mismo nivel y está entre los mejores colegios de Guatemala. Ya está entre los alumnos mejor calificados de Guatemala. Entonces, todos esos son beneficios que se dan a los trabajadores. ¿Bien? Entonces, por eso es que la ley no dice salario, sino que establece las retribuciones en general, ¿verdad? A las que esté obligado el patrón. Y vamos a ver más adelante que toda retribución que el patrono le dé al trabajador, según el artículo 1 del convenio 95 de la OIT, es salario, ¿verdad? Entonces, cuando digamos toda retribución, igual estamos hablando del salario, porque todas las retribuciones que le den al trabajador por motivo del trabajo es salario. O sea, el bono 14 para el convenio 95 es salario. ¿Verdad? Que a mí me dieron comisiones por ventas para el artículo convenio 95 el artículo 1 del convenio 95 de la OIT es salario. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Que al momento de calcularme la indemnización, la base para calcularla, esa se tiene que hacer en el salario, bono 14, aguinaldo, retribuciones que yo recibí, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo comisiones, yo ganaba 5,000 quetzales de salario base, pero ganaba 15,000 quetzales en comisiones. Esos 15,000 también forman parte del salario y por lo tanto tienen que formar parte del cálculo de la indemnización al momento de terminar la relación laboral, ¿verdad? Hay muchos que dicen, es que yo le voy a pagar 3,000 quetzales de base y lo demás lo pago en comisiones. Así ya solo le tengo que pagar indemnización sobre el salario base. Mentira. Le tiene que pagar indemnización sobre todo el salario, y todo el salario, ¿verdad? ¿Y por qué aplicamos el convenio 95 sobre cualquier otra ley? Fácil, porque es la que más le conviene al trabajador. ¿Se acuerdan del 106 de la Constitución? Es la más favorable al trabajador. Entonces, por eso utilizamos el convenio 95. ¿Estamos bien? Cuando lleguemos al salario, vamos a ir a ver el convenio 95 de la OIT. Muy bien. ¿Alguna duda con las condiciones de trabajo? Todas las condiciones son 5. Materia, forma o modo, tiempo de su realización, lugar de la realización y retribuciones a las que esté obligado el patrón. Si el contrato de trabajo no expresa cuáles son las actividades que debe realizar, por ejemplo, a mí me ponen y tendrá el cargo de conserje, pero no me indican cuáles son las actividades que tiene que realizar el conserje. Entonces, yo solamente voy a estar obligado a realizar las actividades que sean compatibles con mis fuerzas, aptitudes, estado o condición física. Y siempre que sea del género al que se dedica la empresa, o sea, que esté relacionado con el género de la empresa. Entonces, por ejemplo, supóngase que yo tengo 70 años y me contratan para ser conserje, pero no me dicen qué es lo que tengo que hacer. Llego yo, me presento el día del trabajo, o sea, no está establecido en el contrato, ¿eh? Me presento el día, mi primer día de trabajo y yo les digo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, mire, usted tiene que lavar, tiene que barrer y trapear el primero, el segundo, el tercero y el cuarto piso.
Ay, no le digo, pero yo no puedo subir gradas porque estoy malo del corazón y me agito. Y aquí está mi certificado médico, men. No me pueden exigir que yo suba gradas. ¿Por qué? Porque no me expresaron las actividades que yo tenía que realizar en el contrato. Entonces, solamente estoy obligado a hacer aquellas que mis aptitudes físicas me permitan. En consecuencia, jóvenes, lo mejor es poner las actividades que tienen que realizar, aunque sea de forma general, ¿verdad? En todo contrato. Y luego que en todo contrato se deben de tener por incluidas todas las garantías y derechos mínimos establecidos en la Constitución. Vamos primero con el artículo 21, por favor, Tomasa, y luego con el 22, Silvia. Primero Tomasa el 21. Artículo 21. Si el contrato individual de trabajo no se determina expresamente el servicio que deba prestarse, el trabajador queda obligado a desempeñar solamente el que sea compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición física, y que sea del mismo género de los que forman el objeto del negocio, actividad o industria a que se dedique el patrón. Muy bien. Artículo 22. En todo contrato individual de trabajo deben entenderse incluidos por lo menos las garantías y derechos que otorguen a los trabajadores la Constitución, el presente código, sus reglamentos y las demás leyes de trabajo o de previsión social. Muy bien. La sustitución patronal. Básicamente, ¿qué es la sustitución patronal? Es cuando una persona, un patrono, en una relación de trabajo es sustituido por otro. Y este otro adquiere todos los derechos y obligaciones del antiguo patrón, ¿verdad? Esto se da, por ejemplo, cuando yo compro una empresa, ¿verdad? Cuando yo compro una empresa y pues todos los trabajadores de la empresa ahora van a ser trabajadores, ¿verdad? Básicamente. Entonces, miren qué es una sustitución patronal. Es una institución del derecho de trabajo según la cual el patrono en una relación de trabajo es sustituido por una tercera persona, la cual adquiere todos los derechos y obligaciones del patrono, sin que esto afecte los contratos o relaciones de trabajo existentes en perjuicio de los trabajadores. Entonces, miren, una persona era el patrono y esta persona es sustituida por otra, que va a tener ahora los derechos y las obligaciones que eran del patrón. Entonces, miren, teníamos un patrono y ahora llega otra persona y lo sustituye. Y ahora este otro es mi nuevo patrón. ¿Esto es legal? Sí. Lo que pasa es que no se pueden disminuir los contratos o relaciones de trabajo en perjuicio de los trabajadores. O sea, el nuevo patrono les tiene que pagar igual o más que el antiguo. No les puede pagar menos. Y lo mismo pasa con las demás condiciones, ¿verdad? No les puede disminuir la jornada de trabajo, ¿verdad? Etcétera. Artículo 23. La sustitución del patrono no afecta los contratos de trabajo existentes en perjuicio del trabajador. El patrono sustituido, que eso está aquí en la siguiente diapositiva, queda solidariamente responsable con el nuevo patrono por las obligaciones derivadas del contrato o de las disposiciones legales nacidas antes de la fecha de la sustitución hasta por el término de 6 meses. O sea, tenemos a un patrono el cual es sustituido por otro. Estos dos
quedan solidariamente responsables por las obligaciones del contrato. Hasta por 6 meses después de hecha la negociación, pero solo para las actividades que son anteriores a la sustitución. Lo que se haga después de la sustitución, eso es responsabilidad solo del nuevo patrón. Entonces, miren, son solidariamente responsables con el nuevo patrono por las obligaciones derivadas de los contratos o de las disposiciones legales nacidas antes de la fecha de la sustitución y hasta por el término de 6 meses. Concluido este plazo, la responsabilidad subsiste únicamente para el nuevo patrono. Por las acciones originadas de hechos u omisiones del nuevo patrono, no responde en ningún caso el patrono sustituido. O sea que esta responsabilidad solidaria solo va a ser hasta 6 meses después de que se haga la negociación y solo por las actividades que son anteriores a la negociación. Todo lo que pasó después de la negociación es responsabilidad únicamente del nuevo patrón. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Perfecto. Artículo 24, ya para terminar. La falta de cumplimiento del contrato individual de trabajo o de la relación de trabajo solo obliga a los que en ella incurran a la responsabilidad económica respectiva, o sea, a las prestaciones que determine este código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo o previsión social, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción contra las personas. O sea que si una persona disminuye los derechos de los trabajadores, la consecuencia es económica. O sea que va a tener que pagar esas prestaciones que no pagó, que era lo que les decía yo hace un ratito. ¿Se acuerdan? A mí me hicieron un contrato de servicios profesionales y en ese contrato no me pagaban IVA. No me pagaban IVA, ¿eh? No me pagaban aguinaldo ni me pagaban bono 14. Cuando termina la relación laboral, si reúne las 5 características del contrato de trabajo, yo puedo exigir ante los tribunales de trabajo que se me paguen esos bonos 14 no recibidos y esos aguinaldos no recibidos. ¿No? Es lo que establece acá, miren. La falta de cumplimiento del contrato individual de trabajo o de relación de trabajo solo obliga a los que incurran en la responsabilidad económica respectiva, o sea, a las prestaciones que determine este código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo o de previsión social, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción contra las personas. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que de repente algún patrono de trabajo, algún patrono viola los derechos de los trabajadores. Y luego vienen los trabajadores y quieren ir a presentar una denuncia penal al Ministerio Público. ¿Y por qué? ¿Cuál es la consecuencia de violar contratos de trabajo o relaciones de trabajo? Pagar las prestaciones a las que establece el código. O sea, no establece el código de que violar los derechos de trabajo es delito. Les voy a poner un ejemplo. Yo era asesor para una entidad del Estado y viene la entidad del Estado y despide a una mujer que estaba embarazada. Entonces viene ella y va a poner una denuncia al Ministerio Público. Y andaba la directora de Recursos Humanos que no sabía ni qué hacer y que no sé qué. Ay, que no tener una denuncia. Y yo, ¿cuál es el problema? Es que nos pusieron una denuncia. ¿Cuál es el problema? Dígame usted en qué delito encuadra. No sé, bueno, no sabía nada porque no era abogado. ¿Va? Entonces, no sé, no licenciada, mire, no hay ningún delito que perseguir acá. Esto es una cuestión meramente laboral y los tribunales lo que van a ordenar es de que se reinstale a la madre trabajadora. A lo sumo le pondrán una multa, ¿verdad? A lo sumo le pondrán una multa, pero meterla presa por eso no. Entonces no hay un delito que perseguir. Pero muchas veces los abogados se aprovechan de la ignorancia de ciertas personas
Y dicen, para presionarlo, para coaccionarlo, le va a presentar una denuncia penal. Asustar con el petate del muerto a jóvenes, porque esto realmente no es materia de derecho penal, es materia del derecho de trabajo. Entonces, eso regularmente cuando llega a los tribunales una denuncia de ese tipo, regularmente rechazada en línea, ¿verdad? Si es que el Ministerio Público llegara a activar el proceso, porque normalmente el Ministerio Público mira y archiva de una vez, ¿verdad? No hay materia, y de una vez lo archiva, ¿verdad? Muy bien. Vamos a parar acá derecho laboral. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos para que tomen agua, vayan al baño, platiquen un ratito, se caminen, se despejen y volvemos a iniciar dentro de 10 minutos. A las y cuarto. A las y cuarto empecemos si quieren. Muy bien, entonces nos vemos en un momentito. Gracias. Ay.